Chavos, nuevamente los saludo. En este video ahora vamos a demostrar cómo podemos simular el funcionamiento de algunos actuadores. En este caso, todavía no voy a hacer uso del Arduino, nada más quiero mostrar el funcionamiento. Voy a usar una pila de 9 volts. Voy a girarla. Y voy a usar algunos de los motores. Para ver todos los componentes hay que ponerle aquí todos. Pero ahorita los que vamos a usar va a ser, por ejemplo, este motor que es de vibración, un motor de corriente continua, un motor DC. Estos motores necesitamos una adicional control para poderlos utilizar, entonces vamos a usar el Arduino para hacer la demostración de estos. Voy a usar un motor con motor reductor y voy a utilizar una cosa que se llama piezoeléctrico o buzzer, no es más que una bocinita. Entonces son los que tengo ahorita a la mano. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar todos. Aquí cada uno tiene su positivo y su negativo, ¿sí? Entonces voy a conectar todos los positivos a la batería. Le voy a poner un cable rojo para identificarlos. Ahí. Vamos a conectar también este motor. Vamos a conectar el motor reductor y el piezoeléctrico. Y ahora vamos a conectar sus terminales negativas con un cable negro para identificarlo. Hacemos la conexión. De hecho sería genial que ustedes me vayan siguiendo conforme hago el video. Bueno, entonces ahí tengo todos conectados. Si yo le doy iniciar simulación, vamos a ver qué pasa. Si ustedes hacen, no sé si se escucha en el video, pero se escucha un pitido correspondiente a este, que ahorita lo voy a desconectar porque es bastante molesto. Entonces nada más, créanme. Bueno, voy a iniciar la simulación y nada más voy a dejar simulando los otros 3 dispositivos. Si se dan cuenta, vean, aquí es lo que les comentaba, este motor es exactamente igual al que está aquí adentro, a diferencia que este tiene conectado el motor reductor, que recuerden que es un montón de engranes que reducen la velocidad y aumentan el torque o la fuerza del giro del motor. Si se dan cuenta, aquí con 9 volts este motor está girando a 16.000 revoluciones por minuto. Giran muy rápido. El motor con un motor reductor está girando 272 revoluciones, muchísimo menos revoluciones. Si se dan cuenta, el giro es muy lento, aquí se simula muy lento. Pero créanme que cuando yo le pongo unas llantitas o algo, sí va a aguantar peso, ¿no? Un peso suficiente como para un robot pequeñito. El motor de vibración, bueno, nos está marcando aquí un error, dice que la corriente a través del motor es de 160 miliamperes, cuando el máximo es de 100 miliamperes. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos reducir la corriente del motor, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a hacerlo para probarlo y ver qué es lo que hace. Necesitamos una resistencia. Queremos reducir la corriente en el motor. Entonces voy a poner esto. Es ponerla en serie, ¿sí? Entonces yo voy a conectar aquí la resistencia y voy a cerrar el circuito hasta la terminal positiva. Y vamos a simular. No hace nada el motor, probablemente me estoy pasando. Digo, aquí lo ideal es que hiciéramos cálculos, ¿sí? Ahorita nada más lo estoy haciendo al tanteo. Voy a ponerle 300 ohms en lugar de 1 kilo ohm. De hecho sigue siendo mucho. Vamos a ponerle 50 ohms. Y ahí está. Aquí está simulando que vibra el motor, ¿no? Es como el vibrador que tiene su celular. Es un motor que está diseñado de tal manera que también gira. Es un motor que está gire y gire, pero su geometría permite que vibre, ¿sí? Digamos que se diseña mal a propósito para que el giro del motor haga que tenga inestabilidad y empiece a girar, a vibrar. Entonces esa es la manera en que podríamos ahorita simular algunos sensores.
Ahora bien, vamos a pasar a la parte donde vamos a controlar motores y bueno, estos tipos de actuadores que tenemos disponible con un Arduino. De hecho, si pusieron atención al video de actuadores, se habrán dado cuenta que algunos actuadores son luminosos. Y de hecho los hemos estado usando los LEDs. Hemos estado controlando actuadores, que son los LEDs, en algunos de los ejercicios anteriores, ¿no? Vamos a hacer algo muy similar. Voy a iniciar un nuevo circuito y vamos a ocupar un Arduino, un motor, y vamos a tratar de manipularlo, manipular su giro, que encienda y apague. Entonces voy a iniciar un nuevo circuito. En este nuevo circuito voy a agregar una plaquita. Ya saben que me gusta para tratar de tener un poquito más de orden en el momento de armar. Voy a agregar un Arduino. Ahí está. Voy a agregar una batería de 9 volts. Voy a agregar un motor. Y voy a agregar, creo que nada más. Bueno, nuevamente sabemos que tenemos dos circuitos, ¿sí? Entonces necesito tener las tierras en común para que se puedan comunicar. Vamos a conectar las dos tierras. Ahí está. En particular, yo podría, y la simulación probablemente me lo deje, no lo sé, vamos a ver, de hecho, no me crean. Lo que voy a hacer es lo que yo les comentaba que no es recomendable hacer. El Arduino por sí mismo no es capaz de dar mucha corriente. Entonces yo voy a tratar de alimentar este motor con el Arduino. La simulación no sé hasta qué grado llegue. Probablemente me permita hacerlo, pero en la práctica física, en la práctica en la vida real, es recomendable que los motores se conecten a una fuente externa al Arduino, al sistema de control, ¿sí? Aquí nada más voy a conectar con fines de ver qué es lo que pasa, ver cómo me lo simula. Si se dan cuenta, estoy conectando el motor con la fuente del motor. Voy a darle a iniciar simulación. Y pues sí funciona a un menor voltaje con menores revoluciones. Entonces, bueno, podrían hacerlo así. Pero les voy a enseñar la forma en la que físicamente se recomienda que se haga, ¿sí? Porque no sabemos también el motor cuánto va a soportar de peso o soportar de fuerza. Aquí estamos simulando un motor que no tiene nada conectado a él físicamente de peso. Entonces es un motor que está girando sin resistencia a su movimiento. Pero en el momento que yo le ponga alguna llanta que esté haciendo fricción con el piso y que esté cargando cierto peso, pues la fuerza que necesita el motor para mantener esa velocidad, pues incrementa. Y para tener una mayor fuerza yo necesito un mayor voltaje y corriente. Entonces ahí es donde se pueden exceder los límites del Arduino. Entonces voy a borrar esos cablecitos. Voy a alimentar la protoboard con la batería y voy a conectar ambos lados de la protoboard. Voy a cambiar este por uno negro. Negro. Rojo. Ahora, aquí también hice algo que bueno que lo hice, porque también es algo que a veces se hace cuando se desconoce, por supuesto, del área. En este caso, si se dan cuenta, estoy conectando a la protoboard tanto la fuente o la conexión de 5 volts del Arduino como la batería de 9 volts. Quiere decir que en esta línea tenemos conectado tanto 5 como 9 volts. ¿Qué pasa cuando yo conecto algo así? La simulación no sé qué me vaya a marcar.
parece que me deja simularlo sin problemas, pero la realidad es que esto provocaría que el Arduino seguramente se queme. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen problemas con la batería de su carro? Se descarga, ¿no? Y normalmente lo que hacen es, pues que con otro carro, que tiene una batería buena, pues cargan la batería de su carro. Lo que pasa ahí es que la batería buena tiene un voltaje, en el caso de las baterías de carro, de 12 volts, y la batería del carro a la cual se le descargó seguramente tiene por debajo de 12 volts esa batería, ¿no? 11, 10, 9 volts. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes las conectan? Normalmente ustedes conectan las baterías de los autos, pues negativo con negativo y positivo con positivo, ¿no? Lo que tratan de hacer eléctricamente las baterías es igualar su voltaje, ¿sí? En este caso, la batería descargada va a tratar de jalar corriente de la batería que está en buenas condiciones. Entonces va a jalar corriente hasta que llegue el punto en que los voltajes se igualen. Entonces la batería descargada pues empieza a subir, ¿no? De voltaje, y la batería del carro en buen estado, como está encendido, pues se mantiene cargando y cargando. Entonces no es que le saque la energía que tiene. Bueno, sí se la saca, ¿no? Pero la batería en buen estado pues se sigue llenando. Entonces puede estar dándole energía a la otra batería. ¿Qué pasaría en este caso? Como tenemos el Arduino de 5 volts y una batería de 9 volts, es como si la batería de 5 volts del Arduino estuviera queriendo jalar corriente de la batería de 9 volts para subir su voltaje. Sin embargo, el circuito está diseñado para alimentar voltaje, no para absorberlo. Entonces el Arduino se puede dañar. Así que en este caso, yo lo que tengo que hacer es borrar este cable. Borrar este cable. Lo único que yo necesito es que tengan el mismo punto de referencia. Cada uno se alimenta con su fuente por separado, ¿sí? Entonces ya tengo los dos circuitos funcionando con la misma tierra, pero cada uno alimentado con distintas fuentes de energía, ¿no? Este es por la computadora y este es por una pila de 9 volts. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es controlar. Voy a conectarle aquí el cable de tierra al motor con negro. Y quiero controlar su movimiento desde el Arduino. ¿Cómo hago esto? De hecho, les voy a explicar algo para que entiendan lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan el botón? Recuerdan que les comentaba que el botón las terminales, la 2A y la 2B es la misma, y la 1B y la 1A es la misma. Tienen un cable por aquí adentro, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando yo presiono este botón, cuando le pico aquí, lo que estoy haciendo es que internamente estoy conectando las terminales 1 con las terminales 2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como si este botón tuviera 3 terminales. Una, que es bueno, la terminal 1, la terminal 2 y el botón, ¿sí? El botón viene siendo el switch, el que permite el flujo de corriente entre la terminal 1 y la terminal 2. Sin embargo, el flujo de corriente no fluye a través del botón, digámoslo así, ¿no? De mi dedo que está presionando ahí. Simplemente es una señal, el dedo, ¿sí? Podría ser una señal, podríamos mencionarlo como una señal. El dedo es una señal que presiona el botón y hace que fluya corriente entre las terminales 1 y las terminales 2. Yo quiero algo similar para el motor. Yo quiero que fluya corriente entre sus terminales para que la corriente fluya por aquí, ¿sí? Y quiero usar una señal que viene del Arduino y que sea como mi botón, ¿sí? Que no tenga que ver, digamos, con el flujo de corriente aquí dentro del motor, pero sí que accione su funcionamiento. Existe una cosa que se llama transistor, que seguramente lo han escuchado en algún momento. El transistor no es más que un elemento, es un botón, digámoslo así, es un switch electrónico,
¿sí? No necesita la parte mecánica, que es mi dedo presionando ahí la parte mecánica del botón para accionarlo. Yo lo puedo accionar a través de señales eléctricas. Entonces yo uso un transistor. En este caso el que les voy a enseñar a usar es el tipo N. El tipo P es muy similar, pero el N es el que ahorita yo les voy a enseñar a usar. Entonces, ¿cómo lo puedo conectar? El transistor tiene 3 terminales. Una es el colector, otra es la base y otra es el emisor. El colector y el emisor vienen siendo las patitas a través de las cuales yo quiero que fluya la corriente. Y la base es la patita que sería mi botón. Entonces vean esto como un botón. Estas son las terminales A del botón. Lo voy a poner otra vez para que nos quede muy claro. La terminal colector viene siendo como si fuera la terminal 1A. Bueno, la 1, ¿no? La terminal emisor viene siendo la terminal 2. Y el botón del propio botón, o sea, la parte negra del botón, vendría siendo la señal que viene de la base. Y la de la base es la que podría venir del Arduino, ¿sí? Voy a dejar este botón aquí a un lado por si lo necesitamos para ejemplificar. ¿Qué necesito hacer yo entonces? Necesito que la corriente fluya a través del transistor que alimenta al motor, ¿sí? El transistor me va a permitir utilizar la batería de 9 volts para alimentar el motor, pero la señal que controla este switch, este botón, va a ser una señal que viene del Arduino, de 9 volts. Entonces, las terminales colector y emisor deberán estar funcionando con la batería de 9 volts y se deberá crear un circuito que fluya corriente de la batería de 9 volts por el positivo. Voy a ejemplificarlo. Por la batería de 9 volts debería entrar por una patita del motor. Voy a ponerla como debe ser. En la terminal positiva del motor, la corriente fluye dentro del motor, pasa a la terminal negativa, que lo voy a poner de color negro, y entra a la terminal de colector, ¿sí? La terminal de colector, entonces entra aquí, debería estar fluyendo cuando se genere un botonazo, ¿no? Entre comillas, un botonazo en la señal de base, debería fluir corriente a través de la terminal emisor y terminar en la tierra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Espero que sí. Ahora, ¿cómo debo conectar la señal que controla el Arduino, este switch? Créanme, así debe ser. Debo hacerlo con una resistencia. Debo de garantizar que no hay un gran flujo de corriente porque también puede dañarse el transistor. Entonces aquí voy a girar la resistencia. El valor de la resistencia que está por default, que es de 1 kilo, está bastante bien. Entonces la voy a conectar en la patita de en medio. Y de aquí voy a sacarla a la terminal número, que se me ocurre, la número 9. Es más, la voy a poner en la número 13. Ahorita van a ver por qué, para ejemplificar de manera muy rápida. Yo voy a abrir el código del Arduino. Si recuerdan, el código por default que trae el Arduino tiene funciona con el LED integrado, que es el de aquí, que a su vez está conectado al pin 13. Entonces, en teoría, lo que yo debería estar viendo es, voy aquí a reducirlo a 1 segundo cada uno. En teoría, lo que yo debería estar viendo es que, al igual que el LED, este debería estar encendiendo y apagando cada segundo. ¿Sí? Entonces gira, se detiene, gira, se detiene. Vamos a hacerlo. Vamos a iniciar la simulación. Y si se dan cuenta, gira un segundo. Aquí va a terminar el segundo. Dice que la simulación con motores es más lenta. Termina el segundo y se detiene. De hecho, la simulación está bastante bien porque, de hecho, la simulación está, se está viendo la inercia del motor. Si se dan cuenta ahorita que se vuelve a detener, bueno, hace rato que se detuvo, el motor no se detuvo en seco, así se detuvo inmediatamente, sino que se simuló la inercia de que se mantiene girando todavía un poco después de que se apaga, ¿no? Ahí está.
Entonces, esa es una simulación muy simple del encendido y el apagado del motor. Ahora imagínense que quiero hacer algo un poquito más complejo. Quiero manipular la velocidad con la que va a moverse el motor. ¿Qué puedo hacer? Tal vez conectar, ¿qué será? Un botón o un sensor. De hecho, voy a hacer la conexión del potenciómetro. Lo que voy a definir es que con la perilla, el potenciómetro, voy a manipular la velocidad del motor. Con fines de que el video no sea tan largo, voy a editar el video de tal manera que nada más vean ustedes el circuito ya armado y la demostración. Y bueno, con el circuito ya armado ustedes simplemente podrían copiarlo, ¿ok? Listo, ya tengo el circuito. Lo voy a explicar. Bueno, ya sabemos que la pila de 9 volts es para alimentar motor, el Arduino es para controlar el giro del motor y leer el valor del potenciómetro. En cuanto a la alimentación, el único cable que tengo conectado entre ambos circuitos es la tierra, por las razones que hemos dicho en numeradas ocasiones acerca de tener el mismo punto de referencia. ¿Qué pines estoy usando del Arduino? Estoy usando el analógico A0 para leer el valor del potenciómetro. ¿Sí? El potenciómetro está conectado en la configuración en la que yo puedo variar un voltaje desde el mínimo, en esta terminal que está conectada a tierra, y girar la perilla hasta un máximo que está conectada a la batería de 9 volts. Entonces, en la patita de en medio voy a tener una diferencia de voltaje entre 0 y 9 volts. ¿Qué otra cosa tenemos? El motor. Tengo el pin 10. Recuerdan que les había dicho que los pines que tenían este simbolito permitían manipular voltaje, emular una cantidad de voltajes distintos, particularmente una cantidad de 256 posibilidades, así como lo hicimos con el LED en el video anterior. Entonces yo estoy usando un pin de ese estilo porque quiero variar el voltaje en el motor, quiero variar la velocidad en consecuencia del giro de la perilla del potenciómetro. ¿Sí? Entonces tengo conectada el motor, ¿sí? La parte de voltaje, viene la batería de 9 volts, digamos, siguiendo el caminito así tal cual, viene por acá, llega hasta el otro cable, llega a la parte de arriba, alimenta una punta del motor, fluye el motor, fluye la corriente a través del motor, sale por la otra terminal, conecta a la terminal de colector, que este viene siendo nuestro botón, fluye la corriente a través del transistor y se va a la terminal negativa, ¿no? Ahí se cierra el circuito y mi botonazo está controlado de manera electrónica a través de la terminal de base, la B, la cual está conectada a una resistencia y posteriormente está conectada al pin número 10. Esas son las conexiones eléctricas. Ahora, vamos al código. El código tengo esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definí dos variables, una que se llama pot, referente al potenciómetro, y otra que se llama motor. La primera variable le estoy asignando un valor. ¿Qué valor? El valor que se lea del canal analógico 0, es decir, del potenciómetro. Posterior a eso, yo estoy definiendo o guardando otro valor en la variable motor. ¿Qué valor estoy guardando? El que ajusta, esta función ya la habíamos visto, de asignar al rango. Esta función en verde lo que hace es, nuevamente, para explicarle que quede clara, es que a la variable toma el valor de la variable potenciómetro y esa la ajusta a un valor entre 0 y 255. Recuerden que pot, al estar en el analógico 0, tiene la posibilidad de tener valores entre 0 y 1023. Pero yo quiero acotarlos, ¿sí? Ajustarlos a un rango más chico, que es valor de 0 a 255, que corresponde a los valores que puede emular el pin número 10, ¿no? O el tipo de pin que es el número 10. Entonces ya hice el ajuste. Ahora, nada más para fines de visualizar la información, lo que estoy aquí es, bueno, perdón, antes de ver la información estoy definiendo el pasador 10, o sea, el pin número 10, con el valor de motor, ¿sí? El valor ajustado de esto ya se está poniendo en el pin número 10, que es el que estoy usando.
Y después con fines de visualización simplemente estoy mandando a imprimir la palabra valor pot. Le quito aquí el sin dar salto de línea, o sea, sin bajarse. Y en la misma línea imprime el valor de potenciómetro. Ahora sí le pongo línea, brinco de línea hacia abajo. Después escribo la palabra valor motor. Voy a poner también 2 puntos. La dejo sin brincar a la línea de abajo y escribo el valor del motor. Vamos a ver cómo funciona. Le doy a iniciar simulación, voy a dar borrar aquí. Y si les parece bien, voy a ponerle para que lo veamos mucho mejor. Al menos 1.5 segundos. Voy a dar una inicio a la simulación. Vean aquí, tengo el valor del potenciómetro al máximo. Eso quiere decir que el valor del potenciómetro está leyendo 1023 y el valor del motor está en 255, que es el máximo, si se dan cuenta de ambos. Eso es lo que está haciendo estas 4 bloques. Si yo lo bajo a la mitad más o menos, voy a tener aproximadamente un valor de potenciómetro de 899 y de motor 224. Y conforme me vaya yo bajando, por ejemplo en el 0, vamos a ver el 0. Tengo pues, ambos valores, 0. Aquí sucedió algo extraño, si lo notaron. Estoy en la mitad y hace rato en este ejemplo, con el potenciómetro teníamos 512 y aquí tenemos 847. ¿Por qué? Hice una conexión que físicamente sería incorrecta, aunque el simulador me la está permitiendo. El voltaje que está dando el potenciómetro en su cable verde está variando entre 0 y 9 volts, ¿sí? Sin embargo, el Arduino está hecho para trabajar de 0 a 5 volts, que es lo que recibe de la computadora. Entonces, cualquier voltaje por encima de 5 volts lo está interpretando como 1023. Entonces, seguramente yo aquí, si lo pongo por este punto, ya está llegando a 1023, ¿se dan cuenta? Ni siquiera estoy llegando al máximo. Entonces, lo ideal es que yo conecte una batería de 5 volts, ¿sí? O baje, o use algo que permita bajar el voltaje a 5 volts. En el simulador hay elementos que pueden hacerlo. Podemos verlo en clase para que lo visualice. Pero bueno, espero que quede muy claro. A veces me alargo mucho en los videos, pero mi intención es que a ustedes les quede muy claro qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, bueno, revisen el demo y bueno, también van a tener una práctica al respecto de esta demostración. Bueno, chavos, me despido. Hasta pronto.